Alerta, alerta el gobierno de Venezuela. El objetivo de Estados Unidos es siniestro y mortal, aseguran. Eliminar al presidente Maduro, invadir el país, destruir las fuerzas militares y políticas y, por último, convertir Venezuela en una colonia, asegura el gobierno de Nicolás Maduro. El plan de los sicarios no ha acabado, dura 497 días. 497. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. La propaganda de guerra en Estados Unidos afirma que su objetivo es la democracia en Venezuela. La verdad es más siniestra y mortal. Eliminando al presidente Maduro sigue la invasión a Venezuela para destruir las fuerzas militares y políticas patriotas. Venezuela será convertida en colonia. El contrato firmado por el agente de Estados Unidos Guaidó y el sicario Kudrow para asesinar a miles de venezolanos con apoyo de Duque y Trump dura 497 días. Luego de asesinar a los líderes principales, se acordó la masacre de toda fuerza patriota anti-invasión. El senador Menéndez anuncia que Venezuela debe ser invadida por fuerza multinacional luego de la transición, porque es un espacio sin gobierno, peligroso para Estados Unidos. ELN, dissident factions of the FARC, paramilitaries, drug traffickers, colectivos are operating with impunity across Venezuela. And a lot of that seems to me in an ungoverned space. It is a danger to the neighbors and to the ultimate security of the United States of America. Los agentes de Guaidó trabajan en Israel para pedir ataque militar a Venezuela. Con la excusa de que no pueden solos, invitan a masacrar a venezolanos del mismo modo que se lo piden a Estados Unidos. El ministro de Defensa de Colombia acusa a Venezuela de financiar a las guerrillas colombianas. El agente de Estados Unidos, Iván Simonovic, predice la inminencia de un ataque terrorista desde Venezuela. Así, prepara excusa para la invasión militar de Estados Unidos y Colombia. Hay que tomar decisiones. Yo pienso que la política internacional tiene que ver la magnitud del problema que se está presentando con la permisividad con la que se ha dejado que el régimen de Nicolás Maduro avance. Los agresores de Venezuela son los mismos que destruyeron Irak, Libia, Siria, Panamá, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Son los que quieren guerra con Irán antes de las elecciones de Estados Unidos. Todas estas son palabras del embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, expresadas en una serie de mensajes publicados en Twitter. Pues me disculpo porque ya lo habíamos anunciado para tener de viva voz y de primera mano pues todas las respuestas. El embajador de Venezuela ante la sede de la ONU iba a estar aquí con nosotros, pero no pudo, y luego también iba a estar el embajador de Venezuela ante la sede de la ONU en Ginebra, el embajador Jorge Valero, y ya estaba, hace unos minutos ya había dicho que sí, pero ya no lo tenemos. Bueno, gracias a usted y gracias al equipo Detrás de la Razón, pero tenemos pues a dos grandes gladiadores que siempre los veo en pantalla y que pues los respeto y admiro mucho. José Antonio Ejido, analista internacional allá en San Sebastián, sabes que tienes todo mi aprecio y un abrazo te envío. Y Laila Tajeldine, que hace mucho que no la veía, pero sí la veo en la televisión. Laila, gracias por estar aquí allá en Caracas. Buenas noches aquí en Teherán. A ver, vamos, si me ayudan, porque tenemos muchísimas preguntas que le tenía que hacer al embajador, pero ustedes pues son también muy expertos en esto. Así que vamos, ayúdenme porque tenemos muy poquito tiempo y muchísimas preguntas. Laila, comienzo contigo. A ver, el embajador Moncada dice en su primer Twitter algo muy peligroso y grave para la democracia de todo el mundo. Acusa a Estados Unidos de tener un plan para eliminar al presidente Maduro, después destruir las fuerzas militares y convertir a Venezuela en, pues, colonia, si no es que Colombia. ¿Cuál es la prueba fehaciente de esto? ¿Y tú crees que Rusia y China dejarían que pasara esto? Mira, en primer lugar,
Rusia y China no podrían de alguna manera evitar una acción por parte de Estados Unidos como esta. Y Estados Unidos tampoco pediría permiso para hacer esto. Pero lo que sí estamos viendo aquí es una verdadera violación del derecho internacional, del derecho a la inmunidad jurisdiccional y a la inmunidad que deben de tener todos los jefes de Estado, que debe de tener todo representante de un Estado soberano e independiente. Y lo que está sucediendo en Venezuela es sumamente peligroso y es realmente un elemento que puede revertir la realidad y el principio de relación y de convivencia entre los países, convivencia pacífica entre los países. Es decir, Estados Unidos identificando un presidente que no conviene a sus políticas y a sus intereses, pues pretende asesinarlo. Nosotros ya vimos en varias oportunidades, vimos el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro, vimos también esta operación que estaba viniendo desde, si bien que venía desde Colombia, pero donde estaba la participación directa de mercenarios de Estados Unidos y mercenarios que trabajan directamente con la Casa Blanca. Decir que si hay pruebas, hay muchísimas pruebas que tenemos que decir. Más allá del discurso, más allá de las declaraciones, vamos todas las ejecuciones y violaciones del derecho internacional que viene por parte de Estados Unidos y que es una declaración de guerra que viene también acompañada de las sanciones y el bloqueo que hoy padece el pueblo venezolano y afecta fuertemente al pueblo venezolano. Bien, gracias. Gracias, voy contigo, José Antonio. El contrato firmado por el agente de Estados Unidos, Guaidó, y el sicario Goudreau para asesinar a miles de venezolanos con apoyo del presidente de Colombia, Duque, dura 497 días, es decir, el plan no ha acabado ni cambiado. Esto lo dice en su Twitter número 2. ¿Tú crees, yo te pregunto, que el presidente Maduro tenga miedo de este sujeto? Primero, porque su intento de invadir Caracas fue fácilmente desarticulado. Segundo, porque Goudreau pues está prácticamente escondido en Estados Unidos, avergonzado por su fracaso. Tercero, porque si leemos la historia de este señor Goudreau, podemos ver que no tiene experiencia para hacer nada relacionado a un golpe de Estado, guerrilla, ni robarse a un presidente. Al revés, engañó al ejército de Estados Unidos con cosas de malandro. Sus propios compañeros exmilitares lo señalan como loco impulsivo y mentiroso compulsivo, y ha hecho fraudes. ¿Hay algún riesgo real? Bueno, un saludo muy grande a ti, también a Laila, me complace mucho, y tienes una gran diplomática, además de profesora y una amiga. Mira, la cuestión no es Goudreau, que lo calificas muy bien, como un simple patán, y Guaidó pasa lo mismo. Pero hay que recordar que tanto Trump como Elliot Abrams han estado advirtiendo que iban a producir cosas en Venezuela. Y eso ya es otro nivel, porque son los jefes de una administración que se ha comprometido en destruir la revolución bolivariana, y quién sabe si este señor Trump ha hecho algunos cálculos pensando que va a arañar algunos votos de la comunidad venezolana o de quien sea en los Estados Unidos, que le permita evitar la catástrofe electoral que se le viene encima. No me preocupan estos dos elementos, sino me preocupan Abrams y Trump, y las órdenes que han podido dar a cientos o a miles de elementos como Goudreau, que supongo que serán algo más eficaces que lo que han demostrado, ¿no? Porque experiencia para dar golpes de Estado tienen desde el golpe de Estado que dieron contra Irán el año 1953. Han aprendido, aunque hay que reconocer que ahora están más decadentes que en el año 53. Bien, gracias por esta aclaración. Laila, a ver, dos preguntas. Sobre este contrato que se ofrece como prueba, ¿por qué el mercenario de Estados Unidos, cuando fue capturado por las fuerzas venezolanas, frente a la cámara mostró el contrato? Lo mostró así. ¿Lo llevaba, yo te pregunto, en la lancha como un instrumento militar para hacer la operación, o para qué necesitaba un contrato en una operación militar o paramilitar? Y la segunda pregunta, el embajador Moncada denuncia y escribe, comillas, el contrato firmado por el agente de Estados Unidos Juan Guaidó y el sicario Jordan Goudreau para asesinar a miles de venezolanos, se cierran comillas. Yo te pregunto, con esto y con muchas cosas más, ¿por qué después de año y medio de denuncia continua hecha por el presidente Maduro de todas las atrocidades, delitos y traición a la patria de Juan Guaidó, por qué no lo arrestan? ¿Por qué la impunidad en Venezuela, y contra quién hace más daño? Al gobierno venezolano, por favor.
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que decir que en Venezuela existe un Estado de Derecho y existe independencia en todos los órganos del Estado. Evidentemente, contra Juan Guaidó, pues se ha abierto un proceso de investigación y donde también hay otro elemento importante, y es que él es un diputado de la República y por lo tanto tiene inmunidades. Entonces, entendiendo que estamos en un Estado de Derecho, entendiendo la independencia de las instituciones, yo creo que hay un proceso que se tiene que seguir, que algunas veces podemos decir ha sido algo lento, ¿no? Pero sin embargo, como aquí sabemos, en Venezuela tarde o temprano, pero la justicia va a llegar y va a ajustar cuentas. Oye, Laila, pero Laila, disculpa que te interrumpa, pero ¿qué hay que investigar? Si yo lo veo a simple vista y mucha gente que nos sigue lo ve también a simple vista, un señor que se para en Europa diciendo que es el presidente de Venezuela o que lo reciben en la Casa Blanca, pues es un impostor, ¿no? O sea, ¿qué tienes que investigar? A decir que es presidente de Venezuela, yo creo que eso no es razón suficiente. Tú te puedes poner en una plaza y decir que eres presidente de cualquier país y eso no es razón suficiente para ponerte preso. Ahora, hay muchas acciones, más allá de lo que tocas decir, hay muchas acciones, intentos de golpe de Estado, entre otras cosas, pero que hay una investigación real que se está haciendo en Venezuela. Y como te decía, hay una independencia en todos los poderes de Venezuela, que yo creo que eso es algo que deja muy claro, porque si fuera por el presidente Nicolás Maduro, pues estuviera, y no el presidente, sino el Estado de todo el Ejecutivo, pues estuviera ya preso este personaje, pero hay que entender los tiempos que se está llevando todo el Ministerio Público, los tribunales, entre otras cosas, para llevar adelante esta acción. Bien, sobre el contrato de este sicario, que pues si hablas de tiempos, en 2 meses ya está hasta juzgado, ¿no? Va casi 20 años de prisión. Sí, estás hablando de este contrato firmado, pues recientemente hubo una sentencia con respecto a estas personas que de militares de Estados Unidos que fueron procesadas, y el grupo entero fue procesado. A ellos les dieron, tengo entendido, 18 años de prisión. Es algo sumamente importante. Tú preguntabas que si el contrato lo tenía o no en su mano. Yo creo que esos elementos, no para preguntármelo a mí, que si lo tenía o no, pero el grupo sí contaba con ese contrato. Ese contrato incluso JJ Rondón no lo negó, es decir, existe, su contenido existe. Yo creo que más allá de hablar del contrato, estas personas que se encontraban acá sí confesaron, vinieron a ejecutar una acción, fueron de la compañía Circop contratados para llevar adelante una acción que entre los que incluía el asesinato del presidente de la República, pero iba muchísimas cosas más allá. Es decir, iba una participación real también, una vez que supuestamente derrocaran el gobierno constituido, pues iban a tomar y asesinar a mansalva a cualquier persona que se opusiera a lo que ellos querían imponer en Venezuela. Fue algo totalmente terrible, pero estos planes continúan en contra de Venezuela. Sí, yo hablaba mucho del contrato porque ahí en el contrato dice Silvercorp, Juan Guaidó y el señor Gudró, ¿no? Que es muy importante ahí. Yo creo que pues ahí está exhibiendo también la complicidad de este señor Guaidó. Te voy a hacer una pregunta, José Antonio Fuerte. El senador Menéndez de Estados Unidos, ¿qué derecho tiene de pedir una intervención armada contra Venezuela? Y el hecho de que es un demócrata y no republicano, ¿qué demuestra? ¿Que hay congresistas de Estados Unidos que son genocidas, o qué es lo que lees tú ahí? Mira, fíjate que el presidente Kennedy era del Partido Demócrata, como este señor Menéndez, como Clinton, y el señor Kennedy envió una columna de mercenarios a Cuba, a la famosa Bahía de Cochinos, ¿no? No mandó directamente a las tropas norteamericanas, pero fue un acto claro de injerencia y de apoyo a un grupo terrorista para destruir la revolución cubana, de manera que nada nos tiene que extrañar que los demócratas se hayan comportado de manera igual que el Partido Republicano, porque los dos partidos representan la realidad de un único poder
imperialista y agresivo que en relación a América Latina han actuado como si fuese su patio interno, han destruido países, han dado golpes de Estado, han organizado magnicidios, gozando de plena inmunidad en la justicia internacional, que a ellos no les afecta, de manera que no tiene absolutamente nada de extraño que haya elementos del Partido Demócrata que apoyen una invasión, un golpe de Estado, el asesinato del presidente Maduro. A mí no me extraña nada, ¿no? Me parece coherente con la historia de los Estados Unidos, y lo que determina al final es la capacidad de resistencia que tienen los pueblos, y Venezuela ha demostrado con su ejército y su fuerza armada una capacidad muy importante de ser un hueso muy duro para la administración norteamericana, esté gobernada por Obama, por el Trump, señor, que esperemos que en noviembre ya se marche. Bien, a ver, José Antonio, tú paras la oreja, pero la pregunta es para Laila. Agentes de Guaidó trabajan en Israel para pedir ataque militar a Venezuela, y pone el señor Moncada, el embajador Moncada, en su Twitter un recorte del periódico Jerusalem Post que, para convencer a Israel, dicen que Irán tiene mayor presencia en Venezuela al suplir gasolina, e Irán quiere crear un centro de acción no solo para amenazar a toda América Latina, sino a Estados Unidos. ¿Qué me dices de todo esto, Laila? Mira, yo creo que indiferentemente que Guaidó solicite o no solicite, todos sabemos que Israel tiene las manos metidas en Venezuela, que el Mossad viene actuando en el país para desestabilizar la revolución, el Estado constituido. No es la primera vez que Israel se encuentra inmersa en acciones. Recordemos en el año 2002, en contra del golpe de Estado que le hicieron al comandante Hugo Chávez, pues ahí estaba de frente lo que eran estos grupos mercenarios que trabajan desde Israel. Yo quería aclarar algo muy importante. Yo creo que el punto no es Guaidó, el punto no son estos mercenarios que pues pueden ser contratados para ejecutar acciones. Es más, yo no me atrevería a decir que eran inexpertos ni nada por el estilo, porque eso sería de alguna manera subestimar la capacidad de inteligencia o los cuerpos de inteligencia de Venezuela. Yo lo que sí me atrevo a decir es que tenemos que ir más allá de estos personajes que hoy se llama Guaidó, hoy se llama Silvercorp, pero mañana se pueden llamar de otra forma y van a seguir cometiendo, porque en esencia el principal en todo esto, quien ataca, quien agrede, quien ejecuta las acciones de desestabilización contra Venezuela es Estados Unidos, es ese Estado profundo que realmente maneja la política de Estados Unidos. Por eso que yo siempre refiero a las personas a que vean cuando en enero el presidente Trump estaba dando sus discursos, que hace todos los años el discurso de la nación, y el hecho es que una vez que él señalaba a Guaidó o hablaba de Venezuela, tanto demócratas como republicanos aplaudían al mismo son. Eso es una realidad de la política de Estados Unidos, que es manejada por un Estado, por las grandes corporaciones, que son las que realmente tienen intereses dentro de Venezuela. Bien. ¿Y qué estamos haciendo en Venezuela? Defendiendo la soberanía, defendiendo la independencia, defendiendo la Constitución y el Estado de Derecho, y este gobierno constituido que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro. Bien, sí, ahí pusimos de hecho en el reportaje de entrada, es que Donald Trump lo confesó, Laila, o sea, lo confesó así, dijo, vamos a aplastar a Maduro. Bien, José Antonio, hablando de empresas de seguridad, pero no como Silvercorp, que son, como se dice en México, patito, sino de alto, muy alto poder, como la empresa Wagner o Wagner de Rusia, pregunta por qué se reunió Erik Prince con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No conozco esa reunión, ni sé quién es ese señor. Parece que sería representante de Wagner, no estoy al corriente. No, al revés. Lo pregunto porque el embajador Moncada escribe que los agresores de Venezuela son los mismos que destruyeron Irak, Libia, Siria, Panamá, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Entre comillas también dice, son los que quieren guerra con Irán antes de las elecciones de Estados Unidos. Que quede muy claro, nuestra lucha es por la independencia nacional,
o nada, dice el embajador Moncada. Y resulta ser que Erik Prince pues es el dueño de Blackwater, quien justamente hizo la guerra en Irak, en Afganistán y todos estos. ¿Qué pasó hoy? A ver, si no puedes tú, que me lo conteste Laila, por favor. Las empresas de seguridad, Roberto, son empresas privadas que funcionan en función de lo que les pagan. El asunto este del contrato de Guaidó y que presentaba el Goudreau era un intento de conseguir que les pagase lo que no le habían pagado. Por eso sí se observa una diferencia entre la actuación directa de las agencias federales, que se llaman, de los centros de inteligencia que han dirigido golpes de Estado de manera muy eficaz, a una cierta degeneración del modus operandi que tiene menos repercusiones políticas y penales, pero también muestran una mayor ineficacia de la actuación. Y que ya hay una combinación en los actores en los que en determinados momentos actúan los norteamericanos, porque quiero recordar, primer golpe de Estado, 1953, de la Agencia Central de Inteligencia, se hizo en los sótanos de la embajada norteamericana o británica en Teherán. La hizo el jefe de la CIA en Teherán y en Oriente Medio, que era el sobrino del antiguo presidente Roosevelt, y funcionó. Los intentos que han intentado dar contra Venezuela no han funcionado porque los países saben resistir y porque estamos ante una decadencia del imperialismo norteamericano, afortunadamente. Contra el entonces Mossadegh, un iraní que justamente quería, bueno, eso ya es tema de otro cuestión. A ver, Laila, pues tú dime sobre esta pregunta, y también te pregunto, el ministro de Defensa de Colombia pues parece que finge demencia, dice el embajador Moncada. La propaganda de guerra de la Casa Blanca es presentada como opinión de expertos, cita a Geoff Damarist en estudios sobre el Ejército de Liberación Nacional, y dice el experto que el único modo de acabar con la guerrilla colombiana es invadir a Venezuela. Trump usa al ejército colombiano como mano de obra barata para convertirnos en colonia. ¿Por qué los colombianos, te pregunto, están permitiendo esto? ¿Qué interés tienen los colombianos para permitir el plan de Trump que el embajador Moncada denuncia? Por favor, y nos vamos, Laila. Mira, Colombia desde hace ya muchos años ahí es dominada por una élite muy dependiente de Estados Unidos, incluso que vive del narcotráfico, que vive de los negocios turbios y que se puede ver comprometida si llega a tener a Estados Unidos en contra. Lo cierto es que esa élite que hoy domina en Colombia está totalmente subordinada a Estados Unidos, y por eso es que estamos viendo que la misma, bueno, hoy estamos viendo cómo ellos se ven comprometidos, incluso perseguidos por el sistema de justicia de Colombia por todas las barbaridades que han cometido, falsos positivos, entre otros, pero también esos negocios con el narcotráfico, pago, posiciones políticas, entre otros. Colombia, como te decía, esa subordinación lo hace atender a los intereses de Estados Unidos. No es la primera vez en la historia que lo ha hecho, y en este caso pretende prestarse para estos intereses. Nosotros tenemos que estar muy pendientes. Ya te están cortando otra vez, no quieren que hables. Bueno, gracias, nos vemos, Laila, un abrazo. Creo que ya no me escuchaste. De Erik Prince no sabes nada, ¿no, verdad? De Erik Prince, realmente eso fue un chisme de pasillo, como podríamos decir. No hay nadie dentro del gobierno venezolano que haya verificado que eso es cierto, y por eso que uno no puede prestarse a esos chismes de pasillo. Sin embargo, es importante decir, el gobierno venezolano no se reúne con terroristas, el gobierno venezolano no tiene relación ninguna con estos grupos terroristas amparados en el Estado de Estados Unidos. Un gran abrazo, Laila, gracias, José Antonio, porque pues nos ayudan a entender las cosas a profundidad. Gracias. La historia de la intervención de Estados Unidos en América Latina es larga, sangrienta y antidemocrática. Desde las llamadas guerras del plátano de principios del siglo XX hasta la invasión de Bahía de Cochinos y la financiación de escuadrones de la muerte de derecha en media docena de países. Usted lo sabe. La intromisión de Estados Unidos durante el siglo pasado ha unido pues a muchos residentes del hemisferio sur
divididos de otro modo. Grayson nos escribe esto: en todo esto valdría la pena preguntar algo. Ya sabemos que élites desde Washington ven todo el continente americano y todo el mundo como una tierra rica de oportunidades. Pero la pregunta es, ¿y los pueblos latinoamericanos qué papel han tenido en todo esto? ¿Qué papel deberían de haber tenido? ¿Y qué papel quieren tener para el futuro de sus hijos? Buenas noches.